Desde New York para el mundo. Un artista dominicano de nosotros, merenguero, relató lo que vamos a contar el día de hoy. Y es que Toño Rosario, cuando dijo, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado, relató y evidenció lo que pasó en el tema que nos atañe el día de hoy. Tiempo atrás hicimos un programa hablando de por qué pelean, refiriéndonos al tema de Israel y los palestinos. Y yo señalé un punto importantísimo antes de la presente disertación, y es que el origen geopolítico de los pueblos determina su destino. Okay. Pero todo tiene una historia. Y el día de hoy nos vamos a remontar a los tiempos de las cruzadas. En algún momento todos hemos oído hablar de las cruzadas, que tuvieron grandes consecuencias. Los templarios. Y muchos desastres. Y sobre todo, la imposición de la Iglesia Católica como regente político que se escude dentro de los religiosos. Sí. Y es que las cruzadas no son más que unas misivas expediciones militares orientadas a liberar territorios santos. En este caso, la némesis del problema global de todos los tiempos de las religiones. Jerusalén. Tierra Santa. Tierra prometida. O, por decirlo así, tierra mal. Bueno, también. Porque el derramamiento de sangre que históricamente se ha llevado a cabo en Jerusalén es algo que no tiene precedente alguno. No. Entonces, cuando se generan las cruzadas, que comienzan aproximadamente en el año 1030, se hace con un motivo sumamente esencial, y es restituir la autoridad apostólica de la Iglesia Católica en aquellos suelos de Jerusalén. Resulta que en el año de 1054 hubo un cisma religioso en el que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se dividieron, tanto aquellos que son de origen bizantino, como Bizancio, en el Antiguo Oriente, fueron los herederos de la Iglesia Católica de Occidente, pero hubieron ciertas divisiones por asuntos de rituales. Sucede que en aquel entonces hubo una confederación de tribus del norte del Mar de Arán, llamados turcos seleúcidas. Los turcos seleúcidas se conformaron más adelante como una gran dinastía, o sea, un gran imperio, y en aquel entonces asoló a lo que se llamamos Constantinopla. En aquel entonces el emperador regente Alejandro I cuenta más adelante la gran devastación que ocasionó esta guerra, que llevó a los seleúcidas a tomar el control de lo que es Jerusalén, de lo que es Bagdad, de lo que también es, fuera parte de eso, otros condados como Anatolia, como el Levante del Mediterráneo, etc. Entonces, ante las atrocidades y el atropello que cometieron los seleúcidas en aquel entonces a los cristianos ortodoxos de aquel lado de Oriente, ellos se vieron obligados a pedir ayuda a sus hermanos de Occidente. Ahora, el gancho comienza aquí de la siguiente manera, mi gente. A ver. Resulta entonces que en el año de 1092, el Papa Urbano II, específicamente 27 de noviembre, arma una asamblea llamada el Concilio de Clermont. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II hace un llamado al levantamiento y a que esos caballeros, que más adelante se llamaron cruzados en una expedición militar, fueran a liberar territorio santo de las manos de aquellos turcos seleúcidas que habían tomado el control de la región. Entonces, aquí comienzan las incursiones. Los primeros en llegar fueron nuestros amigos franceses, que eran los más altos representantes de la Iglesia Católica. Pero en aquel concilio, antes de comenzar la travesía, asistieron un grupo de apóstoles, y también ocurrieron muchísimas personas que estaban bajo su dominio. Ahora, ¿por qué? Pero cuando te refieres a apóstoles, explica qué tipo de apóstoles. No vayan a pensar que los apóstoles de Jesús. No, porque son diferentes tipos de apóstoles. Esos son los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Pero como un contenido para, tú sabes, para el público en general. Sí. Vayan a pensar que... Por eso se llama Iglesia Apostólica. O sea, tenía también su apostolado, que era un conjunto de individuos que tenían bajo su dominio otros individuos que estaban por debajo de ellos dentro del conjunto clerical. Entonces, estos fueron con la promesa de que aquellos que no tenían fortuna en aquel entonces vieron una oportunidad. Escuchemos bien. O sea, usamos la guerra como una cortina de humo para buscar una oportunidad para conquistar nuevas tierras y hacernos millonarios.
Porque hubieron muchos hijos de aristócratas de aquella época que quedaron sin nada. Entonces dijeron, pero ven acá, en el nombre de Dios nosotros vamos a hacer una incursión hacia las llamadas tierras santas para nosotros poder conquistar y hacernos de dinero. Entonces vemos cómo históricamente hablando la iglesia ha contribuido grandemente a que estos grandes conflictos armados se den en sucesiones de etapas y sobre toda la cosa también generar guerras y muertes y atropellos por doquier. Entonces sucede que se da esta primera cruzada, se llamó la Cruzada de los Jóvenes. En esta Cruzada de los Jóvenes se establece un gobierno provisional y termina con victoria del bando cristiano de Occidente, o sea, del bando de los cruzados. Entonces, en este periodo se establece un gobierno que es el gobierno del señor Godofredo de Bouillon. El señor Godofredo de Bouillon fue un gobierno que se llamó a sí mismo defensor del sepulcro. En ese entonces hubo un equilibrio porque también recuperaron el estado de Anatolia y también recuperaron el estado de Edesa. Entonces, podríamos decir que la única victoria que ganó el bando de los cruzados fue aquella primera expedición llamada de los jóvenes. De hecho, también destacar que hubo una expedición que antepuso a esa, que se llamó la expedición de los pobres. Pero esta pasó sin pena y sin gloria porque no tuvo éxito alguno. Y fue organizada por Pedro el Ermitaño. Pero fueron derrotados rápidamente antes de llegar a Bizancio. Entonces, ante todo esto, señalo primeramente, en primer lugar, de que hubieron varias cruzadas. En su totalidad fueron unas 8 cruzadas y la última cruzada terminó aproximadamente en la época de 1291. La segunda cruzada se da en el 1047 hasta el 1049 y se da con la caída del condado de Edesa. Y ahí entonces se hace un llamamiento del Papa Eugenio III para que entonces, a través de la promulgación de una bula papal, vuelvan otra vez de nuevo e intenten recuperar esos estados perdidos y sobre todo esa Tierra Santa. Pero ante la primera cruzada que ganó el bando occidental de los cruzados, se establecieron diferentes confederaciones de instituciones de la misma iglesia. Pero más adelante, cuando se da el llamamiento de Gregorio III, como señalé, participaron Luis VII de Francia y también participó de Alemania también Conrado III, que es un personaje históricamente hablando que va a ser el protagonista de un tema que vamos a hacer más adelante. Entonces, cuando estos vienen, se enfrentan a estos turcos seleucidas, pero otra vez de nuevo pasan sin pena y sin gloria. Logran entonces tomar el estado de Anatolia, pero solamente Anatolia, porque Jerusalén seguía todavía en mando y en el poder de los seleucidas. Y ahí dice la historia que se cometieron grandes atropellos. O sea, ese punto geoestratégico era un punto sumamente importante porque recibía muchos peregrinos cristianos de todo el mundo. Entonces, lo que representaba una fortuna para la misma iglesia. Entonces, por eso destaqué al principio de que los orígenes geopolíticos de los pueblos determinan completamente su destino, porque todo lo que se enmasilla a través de la religión tiene un carácter político y también económico. También destacar que en estas áreas existe lo que se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un puente pequeño, porque destaqué también en un pasado video de que es un punto geoestratégico porque conecta con Occidente, con Oriente y con el África. Okay. Entonces, en ese punto de la historia, lo que son Venecia, Pisa y entre otros estados de Italia participaron en la guerra. ¿Pero por qué participaron en la guerra estos estados? Participaron porque tenían intereses, porque son zonas puertiarias y entonces recibían gran comercio proveniente de esos estados, de esos pueblos. Entonces, si ellos perdían, se daban la oportunidad de perder estos estados, entonces automáticamente todos los productos que ellos transitaban iban a encarecer y iba a haber una crisis económica sin precedente alguno en aquel entonces. Entonces vemos cómo se mezcla entonces la religión con la política de antemano y sobre todo en el nombre de Dios, que la iglesia le dijo a todos aquellos que vayan a combatir van a recibir la exoneración de todos sus pecados, pero tienen que ir a combatir sin ningún tipo buscando ningún tipo de interés, por así decirlo, sino más bien que lo hagan con mucha fe, entendiendo de que van a hacer una obra para Dios, para liberar su pueblo. Pero eso no sucedió para nada así. Entonces pasa esta segunda cruzada, la pierde completamente el bando de los cruzados, aunque recuperaron Anatolia, pero no recuperaron lo que es Jerusalén. Tampoco recuperaron el levante del Mediterráneo y mucho menos el estado y el condado de Edesa.
Pero Entonces, una pregunta, Rubí, disculpa que te interrumpa, porque entonces ahí viene la ideología, o vamos a decirlo, la creencia que tenemos ahora mismo, que es el pueblo de Dios, porque ellos han hecho de todo y no lo han podido obtener. antes de ser el pueblo de Dios, eran pueblos originalmente árabes. Sí, pero según lo que yo he escuchado, siempre ha sido un pueblo que Dios lo ha protegido. A eso es que me refiero. Claro, cuando o sea, en todo tiempo, porque es la tierra prometida. Sí, no, Dios lo ha protegido a costo de millones de vidas de vidas perdidas. Sí, lo que pasa es, para estar claro con esto, lo que pasa es que ellos encontraron la mejor justificación de poder matar a asesinos y quedar impune ante esas muertes, que era matar en nombre de Dios. O sea, tú no creías en Dios, tú no creías en la Biblia, pues entonces tú mereces la muerte. Tú das verbaje para curar a la persona, pues tú eres bruja. Hay que eliminarte. Entonces aprovecharon esa justificación. De hecho, cuando ellos iban de un lugar a otro conquistando, habían personas que nunca habían escuchado ni de Jesús. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y simplemente por eso se convertían o morían. O sea, que en vez de predicarle y enseñarle y darle a conocer a Jesús, lo que hacían era que lo mataban en nombre de Jesús, en nombre de Dios. Después de esta segunda cruzada, como destaqué, hubo una tercera cruzada. Dije que eran aproximadamente 8 cruzadas. Sí. Ocho. Pero hacer el programa en base a 8 cruzadas sería algo muy extenso. Sería 1 hora y pico de programa. Entonces vamos a relatar los principales hechos y vamos a hacer una abreviación para entrar en contacto con las personas. Entonces, en esta tercera cruzada, que se dio principalmente en el 1187, se dio una batalla llamada Batalla de Cuernos de Hati, donde en esa batalla cae Jerusalén en manos de uno de los generales más prominentes de la historia. Y es el sultán de Egipto y Siria, el gran Saladino. Saladino es tenido... Eso era una galletica antes. Sí. Esa era ensaladita. Saladino es uno de los grandes genios militares de la historia de la humanidad. Entonces, cuando se da esta tercera cruzada, no consiguen Jerusalén. O sea, Jerusalén cae en manos de Saladino. Entonces, a lo que el Papa Gregorio III relató los desastres, entonces Federico I, conocido más adelante como Barbarroja, que era el emperador de Alemania, comienza y va a la guerra con un ejército, pero cuando pasa por el Levante, muere ahogado en uno de los ríos. Entonces aquí queda una confrontación directa de cara a cara entre Saladino y Fernando Corazón de León, quien era en aquel entonces rey de Inglaterra. Entonces, dice el refrán, si no puedes con el enemigo, únete al enemigo. a él, exactamente. Entonces, lo que hizo Corazón de León fue que se unió en ese sentido a Saladino a través de ciertos acuerdos, porque no podían arrebatarle a aquellos estados, el Estado de Israel, etcétera. Entonces, ante esta imposibilidad de poder arrebatarle todo esto que señalamos hace un momento, Israel quedó en manos musulmanes por muchísimos tiempos. Entonces, aparte de esto también, tenemos que destacar un punto sumamente importante, y es que dentro del mismo contexto de las cruzadas se forman un conjunto de mismos caballeros que son los que llamaban pobres amigos de Cristo, y también los caballeros del Templo de Salomón, que más adelante se abrevian y se llaman los caballeros templarios, que en el nombre de Dios, como destaca producción, cometieron muchísimos atropellos y muchísimas atrocidades históricamente hablando. O sea, crímenes de lesa humanidad. Sí, Crímenes de guerra. Y de hecho, ellos pensaban, estos soldados templarios, la creencia que se le inculcaban era que ellos matar a estas personas en nombre de Dios, ellos eran perdonados, ellos eran salvos. Sí, claro. O sea, que imagínate tú, una persona que tú le des una creencia que si tú no crees en Dios, yo te puedo matar. Yo voy a ser salvo por eso. Sí, exactamente. Sí, no, de hecho, la promesa del Papa, porque el Papa le convino todo eso, porque él entendió, mira, si yo armo esta expedición de las cruzadas, eso va de nuevo a restituir mi autoridad apostólica por encima de la iglesia ortodoxa de Oriente, porque eso es lo que quería. O sea, todo se hizo a través de un interés, ya sea porque el Papa de la iglesia en ese momento quería mucho más protagonismo, quería hacer... Era una justificación militar. Perfecto. Una justificación militar para ellos poder abarcar terreno, para ellos poder abarcar riquezas, para ellos poder expandirse. Y que, como tú dices, el Papa tener un liderazgo a nivel mundial, ¿no?
a cada sitio que conquistaban era el nombre de Dios, pero del Papa también. Pero escúchalo más. Es Y verdad, eso- es verdad que ellos se identificaban por una cruz blanca que usaban en la ropa, cosida. Era sí, roja. sí, por eso, Roja me parece que era Sí. roja. No, Por- una cruz de tela, Era roja la cruz. una cruz de tela. Era encima en de- blanco. Era el La ropa era blanca, el vestido de los templarios. Era Sí, como monjes. Era blanco, y usaban rojo, una cruz roja aquí una y cruz- usaban mallas de metal desde la cintura hacia abajo. Ok, Sí, porque y se vestían esa como cruz era la monjes. que identificaba que ellos eran de la iglesia Templarios, católica. Sí. Ok. Pero mira algo importante, cuando destaqué a Fernando Corazón de León, que se vio las caras con Saladino, llegaron a ciertos acuerdos. Cuando Saladino retoma completamente el área de Jerusalén, el Levante, Anatolia, etcétera. Después, más adelante, cuentan los relatos de que cuando va Barbarroja, que preparó un ejército militar, para ir para allá, vamos a pelear. Sucede de que ahí mismo, quien era emperador en ese momento del Imperio Romano de Oriente, se alió con Saladino entonces. Entonces fue la primera vez que vemos que la iglesia ortodoxa pasó al bando musulmán a formar parte de ellos. Entonces ellos los dos entonces pelearon contra Fernando Corazón de León y también contra Barbarroja. Entonces, lo que dio origen completamente a una destrucción masiva de la iglesia de Occidente. Pero tú sabes qué hicieron después las demás cruzadas más adelante, que saquearon completamente a Constantinopla. Wow. O sea, la iglesia se autodestruyó a sí misma, A sí misma. y lo hizo a través del deseo de obtenciones materiales, a través del saqueo, a través de los robos masivos, a través de los atropellos de guerra, etcétera. Un sinnúmero de cosas que ellos mismos fueron los partícipes y autores intelectuales de protagonizar ese hecho tan terrorífico en la iglesia. Lo que pasa es que no lo quieren esconder, no lo quieren vender con cortina de humo, todo ese número de sucesos que son terribles y escalofriantes dentro de la misma iglesia. No, sí, claro. Una de las cosas que puedo recordar en algún momento que vi algo sobre los templarios es que todavía existen algunas, se podrían llamar caletas o algo ocultado, tesoros ocultados de los templarios, como oro, joyas que ellos buscaban, piezas de arte, todo eso se dice que todavía hay algunas cosas que no se han descubierto. Sí, de hecho, de ahí surge la leyenda que destacamos hace un tiempo atrás sobre el Santo Grial. Exacto. ¿Los templarios llegaron al Caribe? Yo creo que sí. ¿Al Caribe? Sí, llegaron. Sí, claro. Pero en ese momento ya no se llamaban templarios. Ya no se llamaban templarios, Sí, pero era con la misma idea. Pero el objetivo y las ideas eran las mismas. Porque ellos dejaban en cada sitio que ellos conquistaban o en cada sitio que ellos llegaban en nombre de Dios, ellos dejaban ahí a un sacerdote. Sí, dejaban su gente, ¿no? Dejaban un sacerdote porque la idea del Papa era, mientras más abarcaba con su idea eclesiástica, mientras más abarcaban, dejaban un sacerdote ahí para que ese sacerdote convirtiera a lo que estaban ahí en ese pueblo. Fuera llamando a las Sí. personas para que fueran todos del mismo. Y por para que eso, se unieran. es que la Iglesia Católica siempre ha tenido un poder preponderante ante los gobiernos. Siempre han ido como de la mano, porque siempre han estado cerca de ellos. Sí. Mira, Sí, así es. en esa ocasión cuando cambiaron de nombre, que ya no se llamaban los templarios, porque ya las incursiones militares habían cambiado por el propósito de obtención de nuevas tierras, de atropellar en el nombre de Dios, era el mismo. Entonces comenzaron a llamarse los monjes dominicos. Estos monjes Los dominicos, Sí, ya. estos monjes dominicos se especializaron completamente en la cacería de las supuestas brujas en aquel entonces, que eran aquellos practicantes de la hechicería. También ahí comenzaron a erigirse los principales inquisidores que hicieron varias instituciones. Ahí mismo participaron inquisidores españoles. Que en ese tiempo se ya repartieron. eran hinchinchadores, porque no podían porque no podían matarlo. No podían. Tenían primero que juzgarlo. Y después que lo juzgaban, ellos hinchinchando, que sí, que no, que yo no soy brujo, que sí, que tú eres brujo. Y por ahí se iban hasta que le prendían fuego. Pero entonces, mira, en el 1415, en el Monte Cassino, en Francia, se estableció el primer convento de la orden de los benedictinos, que fue ahí donde se estableció este santo, que lo tienen como un santo, San Benito. San Benito. Sí, San Benito, que más adelante pasa a la Oh, posteridad sí. como el medallón de San Benito. Y que ahora, es para la buena- ahora le dicen Bad Bunny. Entonces,
Nice. Por lo menos las grandes cosas, la cosa positiva que tuvieron esas instituciones de la iglesia, esas divisiones de monjes, de monasterios, etcétera, fueron centros de la cultura en aquel entonces de la civilización, porque en ellos se enseñaba arte, se enseñaba escritura, se preparaban remedios caseros naturales y sobre todo contribuyeron y ayudaron a muchas personas. Sí. Entonces eran flores, perdón. No. Entonces, la iglesia, para finalizar, siempre ha tenido luces y sombras. Sí, la verdad, sí. Realmente han sido más las sombras que las luces, pero los focos que le han interpuesto por encima han sido tanto, y sobre todo la ceguera moral de las personas, que nos hacen ver de que las luces han sido mucho más. Pero vemos como, históricamente hablando, poco o nada, nosotros como generación, como seres humanos, hemos aprendido poco. Sí. Porque se han llevado a cabo expediciones militares como esta en el nombre de Dios para atropellar a todos sus hermanos. Pero al final del día, lo que buscan estas instituciones, ya sea religiosa o no religiosa, es lucrarse en cada una de esas campañas y sobre todo obtener un punto geopolítico estratégico para hacer y generar comercio que sea favorable para un comercio determinado de un pueblo. Y de ahí, obviamente, tenemos las grandes divisiones, Estados Unidos como potencia, Rusia, etcétera, y es la misma pendejada, diferentes versiones, mundo antiguo, mundo moderno. En definitiva, el hombre mismo es que se ha encargado de dañar la imagen de Dios. Por eso el mismo Friedrich Nietzsche dijo, cuando murió un hombre, dijo, Dios ha muerto. Con eso nos fuimos. Uno más de la Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.